Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Aquí estamos otra vez para hablaros de un tema que es muy interesante y un tema del que se habla muy poco. Con él, para hablar de ese tema, tenemos a Javier Pérez Nieto. Buenos días, Javier, ¿qué tal estás? Hola, buenos días, muy bien. Muy bien, ¿dispuesto a hablar del control mental? ¿De cómo nos controlan? Pues no lo sé, no vaya a ser que me controlen. Sí, claro, por supuesto. Sí, el control mental de la sociedad es una de las armas más poderosas que puede tener un oligarca, un dirigente, un presidente, un dictador. Si controlas la mente de todos tus súbditos, bueno, pues a partir de ahí todo lo demás es muy fácil. Al parecer, a finales de la Segunda Guerra Mundial, con el famoso proyecto Paperclip, cuando cientos, si no miles, de científicos alemanes pasaron directamente a los Estados Unidos, gracias al confábulo de Nelson Rockefeller, que no era otro más que el secretario de Estado del por entonces presidente de Estados Unidos, Truman. Bueno, pues metió a miles de personas en Estados Unidos, hombres muy preparados del establishment del aparato alemán. Hombres que, no nos engañemos, muchos de ellos serían personas quizás no vinculadas a la facción política, pero otros de ellos eran nazis de tomo y lomo, que se lo creían mucho. Estas personas accedieron a puestos de mando y de poder dentro de algunas de las administraciones públicas, y esas administraciones públicas en ocasiones eran más o menos secretas. Una de esas organizaciones, que por entonces se llamaba la OSS, la Oficina de Operaciones Especiales, pues se convirtió en el año 1947 en la CIA. ¿Sabes de qué te estoy hablando, verdad, Javier? Sí, claro, Mm. por supuesto. Y detrás de la CIA estaba diversificada y tenía varias ramas de inteligencia. Una de ellas, muy oscura, se dedicaba a la investigación de la modificación de la conducta humana. Y comenzó con un proyecto cuyo nombre, ¿tú sabes cómo se llamaba ese proyecto? Efectivamente, Mecha Ultra. MK Ultra. Y además, fíjate, usaba la K, que es la forma de decir control en alemán. Sí. Minz Control Ultra o Ultra Control Mental. Aquellos científicos alemanes, de los cuales incluso hay algunos nombres, que vamos a dejarlos ahí de momento. Bueno, pues estos científicos alemanes venían ya con trabajo preparado, tenían informes, habían hecho estudios con prisioneros en la Segunda Guerra Mundial, habían hecho una serie de investigaciones sociológicas y todo ese material se entregó directamente a la OSS, que pasó a formar parte de la CIA, para posteriormente seguir trabajando con el famoso proyecto de MK Ultra. Para aquellos que no lo sepan, el proyecto MK Ultra era la utilización de psicotrópicos, una serie de drogas, técnicas y una serie de incluso de sonidos, agentes externos, con los cuales se podía controlar los estados anímicos, mentales, la lucidez de las personas, las sensaciones, se podían generar una serie de cuestiones. Era inicialmente un control humano, no voy a decir muy burdo, pero que bueno, se tenían unas ideas de por dónde había que trabajarse a la persona para modificar su conducta. Posteriormente, estoy hablando mucho, si quieres intervenir y hacer añadido con respecto a lo que pasó con el proyecto MK Ultra, sabes que luego se diversificó en el proyecto MK Delta, posteriormente se Ujú, llamó el proyecto Monarca, que ujú. es a donde vamos a llegar. El proyecto Monarca. Cuéntanos algo. Claro, quizás antes se hizo un intento con aquello del Muzak, que era, bueno, en la jerga musical, Muzak es algo así como una música basura, las mood song que decían las canciones de barro, que era música muy lineal, muy fácil de componer, muy fácil de escuchar y muy fácil de entender. Un, Mensaje simple. un mensaje muy simple y generalmente trastocado. O sea, líricamente, y desde un punto de vista, por ejemplo, gramatical, la composición de la canción incluso es errónea. De hecho, hoy en día tenemos un montón de ejemplos, sobre todo estos artistas que no dejan de ser un plástico producido, empaquetado y vendido, cometen esos errores generalmente porque no son ellos los que escriben las canciones, sino que Sí. ya se las dan hechas. Y entonces, esto del Muzak, que Por ejemplo, para que la gente lo entienda,
La canción de Alejandro, por si ejemplo. escuchas o intentas entender el sentido de la letra, ves que es absurda. No sigue una historia, no sigue una linealidad, no cuenta nada. Está totalmente fragmentada con mensajes simples. ¿Te refieres a ese tipo de A ese cosas? tipo de cuestiones, sí. Hay canciones también muy repetitivas y estas cuestiones. Eh, Estribillos de estos pegadizos, también. claro, efectivamente. De hecho, los greatest hits veraniegos no dejan de ser eso. O sea, una canción que generalmente repite una frase hasta la saciedad, en la que cuando hay un cambio de compás se incluye otra frase Hmm. y poco más. Bueno, pues esta palabra, el Muzak, M-U-Z-A-K, que dentro de la jerga musical era como se denominaba cierta música basura, se, se dice que se empleó y que de hecho se llevaron experimentos a cabo ya a partir de 1930 para control del comportamiento. De hecho, fíjate lo que decían de este Muzak, que era hilillo musical de ascensor. O sea, en una comparativa, vamos a decir, un tanto peyorativa con otros géneros musicales. O sea, que era una cosa simplona y tal, pero que tenía una capacidad de llegar hasta la gente muy, muy grande. Muy grande. Eh, claro, esto, bueno, quizás habría que hablar también un poco de, consecuentemente, el señor Aleister Crowley, la Golden Dawn, que él perteneció a la Golden Dawn, allí aprendió algunos sistemas, él practicaba mucho lo que hoy en día se viene a conocer como reverse speech, que en su origen se llamaban los backward, hablar hacia adelante y hacia detrás. Charles Mason en entrevistas sale hablando hacia detrás como buen seguidor de la doctrina crowleyana. Charles Mason, para que la gente sepa quién es, fue el asesino, fue un psicópata que está en la cárcel todavía, que asesinó a Sharon Tate. Fue Sharon Tate, ¿no? Me parece. Sí, bueno, por lo menos él fue vamos a decir, en términos más modernos y para que se entienda, la parte inteligente del plan. El Realmente inductor. Había él más fue el gente. inductor, efectivamente. Su familia, que vivían en el Rancho de la Muerte, una secta como no hay dos, Ah. que fueron a casa de Polanski, que tenía unos vínculos con Sanzor Lavey, de hecho Sanzor Lavey le asesoraba en sus películas, como La Semilla del Diablo, ¿no? O sea, que Polanski estaba vinculado a una facción de una forma de satanismo. Sí, pero no me atrevería yo a decir que él en sí fuera satanista, sino que tenía una vinculación con la Bey, claro, en Otra una cosa, cuestión. oscura, algo oscuro. Sí, ahí había mucho oscuro. De hecho, es conocido que Charles Mason vía... Porque claro, Crowley, la Bey seguía a Crowley también. Y aquello del Moonchild y de engendrar a un niño que fuera la encarnación de la ramera de Babilonia y tal. Sharon Tate estaba embarazada Cuando fue cuando fue asesinada por Charles asesinada. Mason. Sí, sí, sí. Efectivamente. Y ahí entran en serio una cuestión bastante oscura que muy posiblemente tenga que ver con esto que estamos hablando, con estos Muzak y con estos controles mentales. Una pregunta. ¿Quieres decir que Charles Mason puede que haya sido inducido de alguna manera para ejecutar el asesinato de Sharon Tate? Hombre, él decía que escuchaba mensajes ocultos en Helter Skelter de Beatles. O sea, él escuchaba mensajes ocultos. Cuéntanos más algo sobre esto. Esto parece muy interesante. Es quizás demasiado interesante. Charles Mason, de hecho, en el asesinato de Sharon Tate, apareció en las paredes pintadas con la sangre de las víctimas de aquel acto, Helter Skelter. Y a Charles Mason, cuando le procesaron, él argumentaba que es que él encontraba directrices dentro de las canciones, concretamente la canción Helter Skelter, de Beatles, que dicho sea de paso, es la primera canción considerada como heavy metal de la historia, Por los Beatles. por los Beatles. Bueno, tú conoces bien la música heavy. ¿Has escuchado esa canción? Sí, ¿Se puede encuadrar ahí? quizás, quizás sí, tiene musicalmente hablando, sí. Ahora, Pero los mensajes son evidentemente diferentes. entiendo. Bueno, tenemos el... Un segundo. Tenemos el proyecto Monarca, con el cual aparece,
aparentemente estamos hablando de ese proyecto musical que estás diciendo que era una forma de control humano con el cual se inducía a la gente a efectuar ciertos actos. ¿Y en qué año comenzó este tipo de investigaciones? Cerca de 1930. Hay, 1930. Han sí, pasado 72 años. 82 años. 82. Y evidentemente esos estudios habrán evolucionado. ¿En qué Sí, punto crees que estamos ahora? pues fíjate, yo el otro día, bueno, el otro día, siempre decimos el otro día, pero me estoy refiriendo a cosa de hará 2 años, por lo menos. Me quedé sorprendido porque vi que existen programas informáticos que crean una gráfica tridimensional sobre la composición y cadencias rítmicas, Sí. así como tonos de voz, para comprobar si esa canción va a ser rentablemente económica. Ah, sí, Esto lo sí. utilizan las productoras, lo utiliza EMI, lo utiliza Virgin, lo utiliza todo el mundo. Sí, 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 sí. O sea, Si como que... tenemos, Sí, sí, adelante, sigue. no, iba a decir que si tenemos en cuenta que una canción puede ser rentablemente económica, solo es cuestión de meter el mensaje que yo quiera. Eh, ¿Tú crees que detrás de, por ejemplo, podríamos decir más, Lady Gaga, Madonna y otro tipo de artistas masculinos o femeninos, solistas o grupos musicales, que ellos se dedican en muchas ocasiones solo a poner la voz y el movimiento cuando hacen la coreografía musical, que ni siquiera la coreografía es de ellos, alguien la diseña y ellos solo bailan, y ellos ponen la voz? Detrás de la grabación de un disco hay un equipo de gente, pues desde el arreglista, el productor, el compositor, evidentemente, y aquel que diseña el contenido, la letra, lírico de la canción. Esta gente trabaja para estas grandes corporaciones musicales. ¿Y crees que... Claro, es que, por ejemplo, si escuchamos, no lo vamos a poner, pero aquí les invitamos a cualquiera que intente buscar la traducción en YouTube del vídeo de Lady Gaga, el de Alejandro, o otro cualquiera, no hay ningún problema. Se verá que es el absurdo de los absurdos. Son micromensajes cortos, que dentro de su longitud, cuando son cortos, sí tienen sentido, pero que son inconexos. En su conjunto no tienen sentido. ¿Quieres decir que ese mensaje que está transmitiendo el artista puede que tenga una segunda función tan Es, pro- oscura como la de controlar los sentimientos, las emociones de aquellos que están escuchando el mensaje e incluso inducirles? es probable, de hecho la música es capaz de controlar tu emoción. ¿Cuántas veces no Sí. se experimentan sensaciones escuchando una obra maestra o una pieza musical Y se somatizan. El y se cuerpo, somatiza, sí? cuando se te pone la piel de gallina, la llamada carne de gallina, los pelos de punta, cuando estás escuchando una obra musical y te embriaga y Ujú. te sientes extasiado o te sientes feliz y se te ponen, te enrojeces o lo que quieras, es una forma de que esa música está controlando tu cuerpo y tu psique. Y entonces ya hablamos de que se ha llevado hasta la última esencia de esa forma de control, no la percibimos, pero es una forma que nos induce a hacer actos y no decimos si buenos o malos. Pero ahí está, puede modificar nuestro comportamiento. Efectivamente, eso es así. Y claro, tú, fíjate, has puesto un ejemplo muy gráfico y que todo el mundo va a entender, que es el de la carne de gallina, pero ¿qué pasa cuando escuchamos una pieza y lloramos o reímos? Exacto, exacto, Ujú. exacto. Las lágrimas es un efecto somático de lo que esa canción, esa música nos está transmitiendo. Vamos a centrarnos, 80 años han pasado, ¿eh? ¿En qué punto estarán ahora? Y eso es lo más preocupante. ¿En qué punto estarán ahora? Vamos a hablar del proyecto Monarca. El proyecto Monarca es un proyecto que nace dentro del proyecto MK Ultra como forma de control humano a un alto nivel. Hacer un robot humano. Un robot humano. Un robot humano mmm, con múltiple personalidad. Una personalidad disociada. Una de las personalidades es normal, actúa normalmente, tiene una vida normal, un trabajo normal, un grupo social normal. En resumidas cuentas, alguien que es perfectamente normal. Pero la otra parte, otra personalidad disociada, tiene zonas muy oscuras. Por lo general la gente está en este punto, pero hay una clave que les saca
de esta personalidad y les lleva a la otra, a esa personalidad oscura, manipulable y que puede hacer auténticas monstruosidades, con esa clave. Eso fue el proyecto Monarca. Al parecer los investigadores, o en las investigaciones, descubrieron algo curioso. Descubrieron que a un niño, y este proyecto tiene que empezar en la niñez, a un niño cuando se le sometía al trauma, se le generaba una personalidad disociada, dos personalidades. Una de esas personalidades, como ya he dicho antes, era normal, y la otra personalidad era una personalidad alterada. Dentro de esa alteración de la personalidad, esa persona podía obrar prodigios. Por ejemplo, la llamada capacidad de memoria fotográfica. Es un ejemplo. Todo lo que ve lo graba y era capaz de rebobinar y reproducir aquello que leía, aquello que escuchaba, los momentos, instantes, matrículas, todo. Gente que es capaz de recordar pues auténticas enciclopedias o listines telefónicos. Bueno, pues esos prodigios se podían obtener dentro de esa disociación. El trauma es muy duro, porque a los niños los vuelven locos, como suena. Les dan mucho cariño y mucho amor, y esa misma persona que les daba mucho cariño y mucho amor les odiaba y les torturaba. Y luego les daba cariño y amor y luego les torturaba. Les creaba una disociación. Y es curioso porque todos estos niños que habían sido sometidos al trauma tenían características especiales. Algunos de esos niños fueron cogidos con ánimo de experimentación para ver hasta dónde se podía llegar con esa personalidad disociada. De hecho, se intentó hacer una especie de super soldado. ¿Sabes de qué te estoy hablando, verdad, Javier? Sí. Aquel proyecto Superman. Exacto. Se intentó crear un proyecto paralelo al proyecto Monarca que se llamaba el proyecto Superman. Y no era otra cosa más que coger a un niño sometido a trauma, disociado con doble personalidad, en la que se le inducía en esa segunda personalidad a ejecutar, a obrar prodigios. Y cuando digo obrar prodigios me refiero, por ejemplo, a tener una efectividad de tiro con su rifle del 100%. Por ejemplo, una capacidad de resistencia al dolor inmensa, increíble. Una capacidad de inmersión en el agua, poder estar 10 minutos bajo el agua, aguantando. O unas capacidades atléticas sencillamente sobrehumanas. E incluso en el proyecto Monarca se dice y se cuenta que algunos de los sujetos, concretamente, y voy a dar el nombre, fue Andy Pero, que fue una persona sometida al proyecto Monarca dentro del proyecto Superman, quien dio en Estados Unidos una rueda de prensa a finales de los años 80 y contó su experiencia. Él decía: a mí me han sometido a experimentación, me han hecho esto, consiguieron de mí que yo obrase grandes prodigios en base a cosas como, por ejemplo, la disociación de la personalidad, drogas, efectos psicoelectrónicos, sonidos. O sea, habían utilizado toda la tecnología, tanto química como física, existente, para obtener o sacar de esa persona algo más que el 100% de un ser humano. Y esto lo cuenta, pues como ya he dicho, Andy Pero. Es una persona que es real, existe, y contó su larga experiencia dentro del servicio, una especie de servicio que se ofreció como voluntario a este tipo de experimentación. Bueno, fue una especie de voluntario forzoso. Vamos a usar este término. Un voluntario forzoso, que no le quedó mucha alternativa. Y continúo con esta idea. Al parecer, Andy Pero, en el proyecto Superman, llegó a obrar un prodigio mucho más extraño del que nos podamos imaginar. Consiguieron de él que materializase algunas de las ideas y pensamientos que pasaban por su mente. Los monstruos de la razón, que se llama. Y los consiguió incluso materializar. Él contaba cómo aquellos monstruos en los que su mente que se habían generado en su mente, se llegaron a materializar y destruir un laboratorio en el que estaban investigando con él. ¿Cómo se llaman ese tipo de monstruos? Háblanos de este tipo de cosas. Sí, eso es una cosa conocida desde hace bastante tiempo. Fíjate que incluso en el Tíbet tienen un nombre propio, que los llaman los tulpa,
Aquí en Europa los conocemos vía masonería como egregores Mm. y son materializaciones de la mente, o sea, son constructos mentales que llegan a tomar no solo corporeidad, sino dimensión, o sea, no solo imagen, sino corporeidad, dimensión y pueden llegar a Se ser, vuelven físicos. sí, físicos, sí, sí, sí. Vamos a ver. Si mi mente es capaz de crear materia, entonces el universo es una creación de mi mente. ¿Puede ser Por eso lo, así? por lo menos una parte, sí, claro. Habría que ver luego conexión entre mentes y cosas similares, sí, claro. O sea, si mi mente no existe, el universo no existe. Y viceversa. Si el universo no existe, tu mente tampoco. Entonces la idea de que nuestra mente está en el universo es falsa, es el universo el que está en nuestra mente. Ujú. Eso pienso yo. De aquí se sacan conclusiones muy extrañas. Pero continuemos con el proyecto Superman. Bueno, Andy Pero estuvo sometido a este tipo de cuestiones, tuvo unos problemas en la niñez. Normalmente sus padres, los padres de todos estos personajes sometidos a la modificación de la conducta por trauma, les dan una vida muy traumática a sus hijos. Han tenido una infancia muy dramática, muy disociada, grandes problemas, sus padres les agredían, los pegaban, los violaban, les querían mucho también, o sea, les disociaban a todos los niveles. Pero fíjate, Javier, si nos damos cuenta y cogemos la biografía de muchos artistas que existen hoy en día dentro de la música pop o la música rock a nivel internacional, parece que te han tenido una niñez un tanto peculiar, ¿verdad? Sí, y quizás lo podemos extrapolar a niveles, a la totalidad de los niveles, vamos a decir. Por ejemplo, no creo yo que Edgar Allan Poe hubiera tenido una vida muy buena. Tampoco creo que, por ejemplo, alguien, vamos a decir, no tan tenebroso ni tétrico como Poe, sino, por ejemplo, un gran bailarín, Hmm, ha sido sometido a todo tipo de humillaciones por quizás su condición de homosexual, aunque no todos los bailarines lo sean, pero estos casos se dan y sean capaces también de no hacerlo para mal, sino para bien, ese estilismo, eso, ver un cuadro que refleja emociones, que claro, refleja un claro, montón claro, de claro, cosas. claro. Sí, Eh, yo voy un poco más allá porque parece ser que, por ejemplo, Lady Gaga, Cristina Aguilera, entre otras, por ejemplo, Madonna, he puesto tres ejemplos, quizás puedo tener muchos más en la mente, Michael Jackson, en su niñez han tenido una niñez traumática. Les han hecho sufrir mucho, como que todos tienen un nexo común. Y eso, gracias a ese problema, o formando parte de él, ha hecho que hayan sido unos grandes artistas vinculados a la enorme industria de la música. Es como que despertase ese tipo de disociación, alguna especie de capacidad extra dentro del ser humano. Porque es cierto, observa, tú, por ejemplo, conoces la historia de los Jackson, un ujú. poquito, quizás la conozcas, y sabes que la vida de Michael Jackson se habla de que su padre, incluso, bueno, pues que hubo problemas a nivel sexual, etcétera. Sí, algo conozco y sobre todo por la explotación infantil a la que fueron sometidos los cinco Claro. hermanos. O sea que, claro, aquí estamos en el primer mundo, estamos en contra de la explotación infantil, pero cuando sale un niño vestido de mono en un escenario, bien que nos gusta. Es explotación infantil Es igual. explotación infantil. Pues sí, sí, parece ser que es una constante. Esto que vienes contando y además fácilmente comprobable. Mira, por ejemplo, por no liar más la madeja, pero Madonna, de Madonna hay fotografías pornográficas de Madonna, de cuando ni siquiera era rubia, tendría 14 años, una cosa muy, muy jovencita y tal. Eso en su día fue noticia, Ujú. pero claro, parece ser que sí, que eso se da. Y por ejemplo, con Lady Gaga pasa algo parecido. Es como la Madonna del siglo XXI. Y además, vamos a decir, no se ajusta a los cánones de belleza, vamos a decir, un tanto artificiales por lo que nos hemos regido. De hecho, tiene una nariz, vamos a decir, muy romana. Eh, Sí, es como es una belleza cubista, abstracta, una belleza monstruosa. Es como una belleza
como que fuera, efectivamente, como tú has dicho, fuera de los cánones. No se Claro, ciñe a ningún canon. esto, si ella al encontrarse fuera de los cánones, pues habrá sido objeto de vejaciones, mofas y Sí. imagínate una niña así, pequeñita y más bien feucha, pues el tormento que ha podido padecer. Sí, 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 pues, o Cristina Aguilera, creo que su padre también les sometió a un buen tormento, era un militar y su madre creo que era ecuatoriana, que bueno, que vemos que también ahí está ese problema latente de fondo de una niñez muy turbia en la cual han sufrido grandes traumas. Vamos a continuar con la cuestión de la creación de los monstruos a nivel mental y la cuestión de obrar prodigios con esa parte oscura de nuestra mente. Hay mucha gente que dice, no, es que solo utilizamos el 10% de nuestra mente, quizás menos. Algunos estarían en números rojos, pero bueno. Sí, yo quiero hacer un matiz con respecto a esa cuestión. ¿Cómo sabemos que es un 10%? ¿Comparado con qué? Si nadie ha usado el 100%, ¿cómo sabemos que usamos el 10? Bueno, esto deben ser cálculos en base a que son unos cálculos que vienen, creo que vienen o nacen de un libro del doctor, de un psiquiatra norteamericano, el libro se titula El poder total de la mente. El poder total de la mente. Yo he tenido ocasión de leerle, no me acuerdo ahora del doctor y él hace un balance en base a una serie de capacidades de ciertos individuos a ciertos niveles y el nivel estándar, ¿no? Y dice, bueno, pues si este despunta a un 90%, es que cualquiera puede llegar a ese 90% en esto, en aquello, en lo otro. Entonces dice, no, utilizamos el 10% nada más. Pero verás, Andy Pero, el muchacho este sometido al proyecto Monarca, dentro del proyecto, el proyecto Superman, dentro del proyecto Monarca, hacía una curiosa afirmación al comienzo de aquella charla. Hay fotografías de Andy Pero, vamos, es un tipo, un chaval una persona que existe. Y él dice lo siguiente: muchas cosas no las hacemos no porque no podamos, sino porque desde pequeño nos han dicho que no podemos. Cuando a un niño pequeño le dices, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, limitan, nos crean un marco limitado de nuestras propias capacidades. Han creado un marco limitado. Y lo curioso es que la educación moderna, actual, esta que ha sido tan maniqueada, modificada y reestructurada, vemos que efectivamente parece que a los niños les crean un marco de limitación y un modelo por el cual dicen ese famoso dicho de vamos a hacer a un hombre de provecho, que es sencillamente hacer a un hombre, un hombre o mujer productivo. Están creando máquinas productivas, no están creando ni educando a personas humanas. Es como que ese proyecto de control mental hubiera pasado veladamente a los modelos de enseñanza que existen en la actualidad, Sí, limitando las capacidades del ser humano. ¿Dónde está la llamada capacidad de análisis que yo muchas ocasiones digo, escuchad, estar atentos, leer las señales, ver sus intenciones, ver lo que hacen, no creáis sus palabras? Esa capacidad de análisis se ha perdido, no existe. Y cuando la gente que entra en páginas como Mundo Desconocido empieza a tener esa capacidad de análisis, ve que efectivamente hay algo más allá que no nos muestran. Bueno, continuemos con el tema. Eh, ¿Qué nos puedes contar de Katy O'Brien? Háblanos de Katy O'Brien. Katy O'Brien. Katy O'Brien es un personaje peculiar. Adquirió mucha fama quizás gracias a David Icke, aunque ella tenía una creada dentro de lo que es su entorno y concretamente en Estados Unidos. Hmm. Pero parece ser que Katy O'Brien, y esto no es que lo diga yo, esto es a raíz de unas declaraciones del señor Conrado, que parece ser estuvo cohabitando con ella. eh, Esta mujer, digamos, que pese a haber sufrido, y esto es una cosa que se suele dar cuando hay, por ejemplo, una desprogramación de una persona que ha pertenecido a una secta, Hmm. seguía manteniendo esos vínculos que, digamos, de alguna manera rechazaba en sus conferencias, pero que luego en la intimidad continuaba practicando. Voy a explicar quién es Katy O'Brien porque habrá mucha gente que diga, ¿de quién están hablando? Bueno, Katy O'Brien fue una mujer muy atractiva,
que, según ella, o ella alega, que fue utilizada como objeto sexual, juguete sexual, de muchos oligarcas dentro de los Estados Unidos. Y cuando digo oligarcas, me refiero a gente importante vinculada al mundo de la economía, de la industria e importantes políticos, tanto masculinos como femeninos. Y a Katy la utilizaban como juguete sexual. Habían creado una personalidad disociada y habían creado un robot humano. Y Katy O'Brien era un robot, obedecía a las órdenes de estos sujetos. Ella, después de ser desprogramada, porque la recupera un señor que se llama Mark Phillip, poco antes de que la fueran a asesinar, la coge, la saca de esa secta, como ha dicho Javier, y la desprograma. Y dentro de esa desprogramación, que fue bastante dura, pues la quedaron reminiscencias. Y está contando Javier que dice que pese a que ha sido desprogramada como robot sexual, todavía tiene ahí un fondo. Es eso lo que tratas. Es un poco lo he contado un poco pues para aquellas personas que no sepan quién es Katy O'Brien, pues qué hay detrás de todo esto. Efectivamente, yo quizás porque por cuestiones de estas de internet y te veo a ti, pienso que solo estoy hablando contigo y a veces es obvio, ¿verdad? Que hay gente que no sabe quién es Katy O'Brien, sí. Sí, y sí, básicamente es esto, pero claro, yo también estoy hablando, por eso digo, parece ser sobre una suposición. Yo no sé si es veraz lo que ha contado el señor Conrado o si es veraz lo que está contando Katy O'Brien. No he ido allí y lo he comprobado, pero parece ser que la cosa es así. O sea, el señor Conrado nunca desmiente que lo que está contando es falso, sino que dice que algo le ha quedado ahí. Sí. Todavía. Con lo cual, yo he oído a Katy O'Brien en algunos vídeos contando su experiencia muy amarga, como ella se derrumba en las... O sea, joder, bueno, te da una cierta credibilidad. Puede estar haciendo un show o puede estar sencillamente viviendo aquellos desagradables acontecimientos de su vida que tuvo que vivir, que por cierto fueron muy duras. Escribir un libro, ¿cómo se llamaba aquel libro? Trance Formación of America, me parece. Trance Formación of America, con Mark Phillip, donde él relata todas las terribles experiencias que vivió cuando era un robot humano. Y cómo fue programada, cómo fue desprogramada y todo aquello que vivió cuando estaba dentro de esta programación. Además es que no se corta nada. Habla de presidentes de los Estados Unidos, secretarios de Estado, habla de importantes músicos importantísimos que están metidos dentro del ajo. Habla de muchas cosas, de sitios ocultos dentro de Estados Unidos, donde efectúan operaciones paramilitares, que a ella la llevan, y dentro de esas operaciones paramilitares ve ciertas monstruosidades que se hacen con aquellos robots humanos, pero en vez de preparados para nivel sexual como estaba ella, otro tipo de robots humanos que habían creado con estos proyectos que vienen muy de atrás, que eran capaces incluso de suicidarse si aquel que dominaba sobre su mente se lo exigía. Ella habla de un relato en el cual el propio Bill Clinton le ordena a uno de los soldados que vigilaban el helicóptero en el cual estaba desplazándose, y le dice Bill Clinton: no, venga, lánzate. Y el soldado, sin pensárselo, se lanzó, solo por entretener a otro tipo que iba con él en el helicóptero, para demostrarle el potencial o las capacidades de manipulación y control mental que habían ejecutado sobre aquellos soldados, que eran sencillamente robots y que obedecían sistemáticamente las órdenes de esos oligarcas. Tal vez sea una de las medidas con las cuales han conseguido mantener todos estos secretos en el más absoluto secreto, teniendo a gente férreamente controlada a nivel mental. Bueno, ¿qué más nos puedes contar sobre todo esto? ¿Tú a qué niveles crees que están? ¿Crees que el HARP está vinculado tal vez a este control mental? ¿Crees que hay tecnología química que nos están aplicando? ¿Dónde crees que, en qué punto crees que están ahora? Tenemos no sé. Pues fíjate, es curioso porque hemos venido hablando del MUSAC, o sea, que intervienen instrumentos musicales, cosas ajenas. Ahora me cuentas ARP o las drogas propias que se usaron en el MKUltra, como el LSD y cosas similares, o aquel famoso pentotal sódico para el suero de la verdad y tal. El asunto es que yo creo que ni siquiera nada de eso es necesario. Mira, te voy a poner varios ejemplos. Crear opinión pública. Todo el mundo tiene en su casa un receptor generalmente controlado por un aparato gubernamental o por empresas afines a una idea.
Sí. Bueno, pues ahí se exponen unas ideas que la gente, quizás por comodidad, también por ignorancia, eh, acepta como suyas y como verdad, sin siquiera llegar a cuestionarse eh, no qué hay detrás, sino la consecución lógica de, por ejemplo, la noticia que se está presentando. Te voy a poner otro ejemplo, dentro del ámbito religioso, y hablando de trauma y tal, si imaginamos vamos a decir, un sacerdote arquetípico, este sacerdote, pues sí, hace obras de caridad, ayuda a necesitados, pero luego quizás te exija que te flageles, ¿no? Que te mortifiques con un celicio, por ejemplo, por esa condición. O sea, da mucho amor y luego el castigo es brutal. Claro, luego así Ah, pasan. Visión remota, ubicuidad, levitación, esos prodigios que tú antes mencionabas. Bueno, un montón de... Mira, hemos hablado la también... exaltación famosa de la que hablaban muchos de los grandes de la religión cristiana, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Fray Martín de Porras, no sé, todos Sí, estos, por hay un ejemplo, montón de ellos. a mucho nivel. Y luego, mira, hemos hablado también de aquello de Charles Mason, de Sharon Tate, y qué tienen en común esto, por ejemplo, con los Beatles, que también hemos hablado. Por ejemplo, el edificio de Dakota, donde fue asesinado Lennon, y que se creó una leyenda negra sobre un libro, un famoso libro, El Guardián entre el Centeno. Mm. Bueno, pues eso también forma parte de control mental. No porque sea un libro maldito y si lo lees te vas a volver loco, sino porque, mira, yo tengo aquí un libro, por ejemplo, este, que está aquí, que lo tenemos todos los españoles en nuestra casa, El Quijote. Tú imagínate que yo te creo una disociación mental y con una frase que pueda estar recogida dentro de este libro, que sea propia de Cervantes y concreta de este libro, activar esa programación mental, porque eso se hacía en el proyecto MK Ultra. O sea, Sí. esto no me lo estoy inventando, o sea, esto están los documentos desclasificados. Efectivamente. A través de la hipnosis, la utilización de psicotrópicos, etcétera. Ujú. Efectivamente, pues esos traumas creados que segmentan y digamos que te crean múltiples personalidades o múltiples disociaciones de la misma, que es lo que yo creo, Mm. reaccionan ante estímulos y ante órdenes, como hemos visto, que pueden recogerse dentro de un libro. ¿Qué ocurre si uno abre ese libro que es de dominio público y lo lee y tiene esa programación? Que inevitablemente la palabra de control o la frase de control hace que el individuo entre dentro de una dinámica en la que el programa se active y sea, por ejemplo, matar a John Lennon o lo que sea. O sea, ¿quieres decir que Mark David Chapman asesinó a John Lennon porque cuando estaba leyendo El Guardián el Tren Centeno había dentro de ese libro un mensaje que activó dentro de él la necesidad de destruir y de asesinar a Lennon? Sí, ¿Puede pero ser? sí, puede ser en el sentido en que también hay que ver el perfil psicológico que tenía este señor. Bueno, creo que estaba vinculado no de lleno a los servicios de inteligencia, pero tenía algo, ¿eh? Claro. Y el que escribió El Guardián el Tren Centeno fue un agente de la CIA. Ujú. Hay que pensar en todo esto. ¿Casualidad? Pues no lo sabemos. Pero de verdad, yo es que la palabra casualidad a mí ya a estas alturas me resulta insultante a muchos niveles. El hecho está ahí. Mark David Chapman mató a Lennon. Después, además es que se entregó de manera pacífica. Deja el rifle no, la pistola, era un revólver concretamente. Deja el revólver en el suelo y se entrega a la policía que ahí estaba. Ha dicho, pues sí, he sido yo. Y ya está. Y le cogen el libro, cogen la pistola, le meten en la cárcel y creo, no sé, que me parece que sigue todavía en prisión, tiene la perpetua. No lo sé, he perdido la pista, he dejado de seguir a ese señor y Sí, ya no puedo. poco más puede decir, porque ha cambiado sus versiones, de dónde venía, quién era él, qué le impulsó a hacer eso, lo ha cambiado innumerables veces dentro de la cárcel. Es como, ya sabes que muchas de las personas que han metido en la cárcel y que han sido sujetos que han generado dudas sobre la autoría de sus crímenes, cambian constantemente sus versiones, las modifican, con lo cual nunca se sabe dónde está la verdad. Bueno, pues esto es lo que ha hecho Mark David Chapman.
Y otro ejemplo quizás sea el de Charles Mason, que le pasa tres cuartos de lo mismo. Charles Mason, el que asesinó a Isaac Rabin, el que atentó contra Ronald Reagan, el que atentó, esto ya bueno es un poquito más complicado porque fue un equipo, pero bueno, no podemos negar que Lee Harvey Oswald estaba detrás de la operación de asesinar al presidente, sea este un mero correo o sea un francotirador, no lo sabemos, pero ahí estaba vinculado, por eso lo mataron, por eso cuando perseguían a este hombre, a John Fitzgerald, cuando perseguían a Lee Harvey Oswald, asesinó a dos policías cuando antes de entrar en aquel famoso cine Texas, me parece, o Dallas, algo así. Todo esto es muy extraño, muy complejo, muy difícil. Lo cierto es que, por ejemplo, bueno, pues hemos visto grandes personalidades a lo largo de la historia que viajaban en sus coches descubiertos y nadie les disparaba, o esos grandes a lo largo de la historia, pero sin embargo hoy en día todos van en coches blindados, todos van totalmente pertrechados y protegidos porque tienen miedo a que sean víctimas de algún tipo de acto criminal ejecutivo de un asesino en solitario. En solitario. Claro. Sí, y ahora que dices solitario me acuerdo del Lobo y de Ali Azka y su También hay un atentado montón contra el Papa. contra el Papa, otro ejemplo también, que era uno de Y los lobos grises, esto, creo. sí, los lobos grises. Y esto me lleva a pensar, no a pensar, sino a hablar también de otras formas de control mental que no son tan rebuscadas ni tan, vamos a decir, eh, tan salvajes como MK Ultra, MK Delta, sino que podríamos hablar del dogma de enfermedades como el neuroticismo, o sea, bueno, enfermedades de trastornos conductuales como el neuroticismo, del creer que lo que me están diciendo es la verdad absoluta y obrar en consecuencia. O sea, una persona que en un momento de su vida pueda tener cierta debilidad, puede llegar a ser pasto de estos tiburones que son los psicópatas que generalmente inculcan los dogmas a las personas. Ahí tenemos los ejemplos de las sectas en todas sus vertientes, y no me refiero solo a las religiosas, partidos políticos que son luego, en definitiva, gente que provoca guerras y que nos hace padecer sus ignominias y sus desvaríos. Eso es así. Efectivamente. Bueno, Javier, llevamos 42 minutos hablando sobre el control de la mente a través de estos proyectos secretos, objetivos, resultados, personas, qué se consiguió, con dónde pueden estar ahora, qué hay detrás de la música. Tal vez las cosas no sean tan bonitas como parecen. En fin, hemos hablado de muchas cosas. Han quedado muchas preguntas en el aire. Hemos intentado dar respuesta a unas cuantas. El problema sigue ahí. Y podemos ver que día a día, bueno, pues posiblemente las noticias que van saliendo con respecto a este tipo de cuestiones afianzan la teoría de que nada es quizás lo que parezca dentro de este mundo, tanto a nivel político, económico, mediático, de los shows de televisión, de los artistas que se encuentran detrás, que hay cosas muy oscuras de estos líderes vocalistas que son seguidos por multitudes de jovencitos o jovencitas y que siguen e imitan sus movimientos y que reciben todos esos mensajes en muchas ocasiones sin saber. Os invito a que intentéis escuchar, como ya he dicho antes, los mensajes de muchas de estas canciones, de estos artistas de los que hemos hablado, ya veréis qué cantidad de cosas tan absurdas se dicen, sin sentido. Son canciones que podrían llevar un gran mensaje y sin embargo no lo llevan. Dicen cosas absurdas. Bueno, Javier, pues nada, nos vamos a despedir ya, que llevamos mucho tiempo. Nos hemos pasado 7 pueblos en el tamaño de este vídeo. Yo creo que más adelante podríamos hablar de temas más concretos al respecto. Javier, lo dicho, nos vemos en el próximo audio programa, vídeo Hasta programa. luego. Adiós, adiós. Hasta pronto.